Bueno, entonces antes de comenzar con la división, que sería el tema que nos toca, vamos a ver qué es el conjugado de un número complejo y por supuesto vamos a ver algunas propiedades que nos van a ayudar a realizar la multiplicación de conjugados de una forma más sencilla. Entonces aquí, vamos a ver, vamos a definir en primer lugar qué es un conjugado. Entonces, tenemos su definición, si Z es igual a más BI, un número complejo, ¿sí? Por definición, ya sabemos que es la forma de un número complejo, entonces su conjugado, denotado como Z, y esa Z lleva una barrita en medio, ahorita se la voy a colocar. Entonces, denotado como Z, es A menos BI. Bueno, veamos solo le voy a colocar el símbolo a la Z, esa rayita arriba significa conjugado. Entonces, el conjugado de un número complejo, sea ZA más BI, su conjugado es A menos BI. Entonces, aquí podemos observar nosotros que el conjugado es básicamente una misma expresión, lo único que varía es el signo del centro. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí algunos ejemplos de conjugado. Por ejemplo, aquí voy a tener el número complejo y aquí voy a poner su conjugado. Entonces, siguiendo la definición, nos vamos a dar cuenta que el conjugado es simplemente colocarle el signo contrario en el centro. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos la expresión 3 más 2i, su conjugado es 3 menos 2i. Solo cambié el signo del centro. ¿Bien? Otro ejemplo. Supongamos que tenemos la expresión 5 más 7i. Entonces su conjugado es 5 menos 7i. Y después, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, supongamos esta, 5 menos 8i. Entonces se podrán imaginar que su conjugado es 5 más 8i. Simplemente estamos cambiando el signo del centro. Y, por ejemplo, para expresiones que no son complejas, sino que solamente imaginarias, como 4i, su conjugado es la misma expresión con el signo contrario, o sea, menos 4i. Entonces, es de suponer que si yo tengo, por ejemplo, menos 3i, su conjugado es más 3i. ¿Sí? De eso tratan los conjugados y lo vamos a usar mucho en la división de complejos. Por lo tanto, estamos viéndolos con anterioridad para que no nos cueste mucho al momento de tener que utilizarlos. Entonces, habiendo visto qué es un conjugado y cómo sacar el conjugado de un complejo, voy a escribirles algunas propiedades de los conjugados que nos van a ser de mucha utilidad. Básicamente son unas reglitas, son propiedades que nos van a ayudar a reducir las operaciones. Vamos a ver el caso, en el caso de esta, A más BI. Si a un número complejo le sumo su conjugado, A menos BI, el resultado va a ser igual a 2 veces A. Donde debemos de entender una cuestión. Si se dan cuenta, A corresponde a la parte real del conjugado, del número complejo. Entonces, si tenemos una expresión compleja y le sumamos su conjugado, el resultado va a ser 2 veces la parte real.
Para el caso de la multiplicación es un poquito distinto. Si yo tengo una expresión compleja y la multiplico por su conjugado, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el resultado va a ser igual a elevar al cuadrado A más elevar al cuadrado B, donde debemos de tomar en cuenta que tanto que A sigue siendo la parte real y B es el número que está a la par de la I, ¿sí? Entonces A y B pueden ser cualquier número. Entonces esta es como la reglita que vamos a seguir. La de la suma, pues no es muy difícil y ya estamos acostumbrados a hacer sumas, por lo tanto voy a hacer un ejemplo solamente para corroborarla. Y vamos a tomar uno de los conjugados que teníamos al inicio. 3 más 2 sí vamos a tomar. Si a 3 más 2 sí, yo le sumo su conjugado, que es 3 menos 2 sí, según la regla tiene que ser el resultado 2 veces A. Entonces aquí, mientras vamos agarrando práctica, dijimos que A va a ser la parte real y B pues es el número que está a la par de la I. AB. A y B. A es 3 y B es 2. Entonces, según la reglita, la suma de los conjugados me tiene que dar 2 veces A, o sea, 2 veces la parte real. O sea, que aquí me tendría que dar como respuesta 2 veces 3, que es A. Y eso es igual a 6. O sea, que la suma de estos dos números complejos que son conjugados es 6. Y eso fácilmente lo podemos comprobar siguiendo las reglas que hemos estado usando en clase ya. Es una suma, vamos a hacer como una suma normal. Entonces voy a sacar el 3 más 2i del primer paréntesis. ¿Y qué hago en el segundo? Como el signo que está afuera es más, simplemente los bajo con su signo. El 3 sigue siendo positivo y el 2 sigue siendo negativo. Agrupo parte real, que es 3 más 3. Y parte imaginaria, que es 2i menos 2i. Entonces, miren, reduzcamos parte real. 3 más 3 son 6. ¿Y qué pasa con este 2i y menos 2i? Si se dan cuenta, son el mismo número, tienen signo diferente, signo contrario, por lo tanto, signos distintos, tengo que restarlos. Entonces, ¿qué pasa si a 2 le quito 2? Eso me va a dar 0. Entonces, básicamente, esta parte de acá se anula y mi respuesta me queda 6. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven estas propiedades. Miren, sin necesidad de haber hecho la suma como la hice aquí, yo podría haber sabido desde el inicio que la respuesta iba a ser 6 aplicando la propiedad esta de acá. Voy a hacer otra suma y pasamos a la multiplicación. Voy a hacerla por aquí. Pongamos que tenemos 5 más 3 y pongamos. Más 5 menos 13. Miren, es también una suma de conjugados. Son conjugados porque en uno tenemos más sí, más 3 y en el otro tenemos menos 3 sí. Con las mismas expresiones. Entonces, siguiendo la regla de conjugados, esto tiene que ser igual a 2a. Yo sé que a es la parte real, que es 5, y b es la parte imaginaria, que es 3 en este caso. Entonces me dice mi regla que esto tiene que ser igual a 2 veces a. Entonces esto tiene que ser igual a 2 veces a, que es 5. Quiere decir que esto es igual a 10. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo utilizar esta propiedad. Sí, es útil, sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar mucho más en la segunda, porque vamos a empezar a ver divisiones, y para las divisiones sí necesito que dominen esta parte de los conjugados para trabajar de una manera un poquito más rápida. Entonces voy a hacer la multiplicación de 3 más 2i por 3 menos 2i.
voy a aplicar la misma regla. A es la parte real, que es 3 en ambos casos. Y B va a ser el numerito que está a la par de la I, que en este caso es 2. Entonces tengamos mucho cuidado, porque según la propiedad aquí, dice que el resultado de la multiplicación de conjugados aquí va a ser igual. Va a ser igual a elevar a al cuadrado, ¿quién es A en este caso? Es 3. 3 al cuadrado, más elevar b al cuadrado, ¿quién es b? 2. Tienen que tener cuidado porque solo estoy tomando el número, no estoy tomando la i. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y si yo hago esta suma, esto es igual a 13. Entonces, la respuesta de esta multiplicación es 13. Bueno, y si alguien por curiosidad quisiera comprobarla, lo podemos hacer para que miren por qué la usamos y cómo es que nos sirve esto. Porque nos vamos a ahorrar un poco de trabajo, pero sin embargo es necesario que sepamos y que entendamos por qué el resultado. Entonces voy a hacer la misma multiplicación, pero la voy a hacer de la manera larga, ¿sí? Como la hemos hecho normalmente. Y recuerden, esto aplica solamente cuando son conjugados. No pueden usar esta propiedad para otro tipo de multiplicaciones. Solo conjugadas. Entonces, hagamos la multiplicación normal. 3 por 3 es 9. Luego este 3 por este menos 2i. Más por menos es menos. 3 por 2 es 6. Y copiamos la i. Ahora voy con el 2. 2i por 3. 2 por 3 son 6. Y copiamos la i. 2i por 2i. Vamos con los signos. Más por menos es menos. 2 por 2 son 4. E i por i es i a la 2. Miren, estoy multiplicando como lo hemos hecho siempre. Entonces, ahora vamos a ver qué podemos reducir. Yo puedo observar que estos dos del centro son semejantes porque son i a la 1, entonces puedo reducirlo. Este 9 lo bajo y veamos cómo me queda esta reducción. Miren, pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Son la misma expresión, tengo un menos 6 y un más 6. Como son signos contrarios, debería de restarlos. Y si yo a 6 le quito 6, eso me da 0. Ya que esta reducción me da 0, entonces la anulo. Porque como me da 0, no necesito poner. Y bajo el menos 4 y a la 2. Pero ahora yo sé que todo lo que sea de y a la 2 en adelante tengo que sustituir su valor. Entonces aquí, en vez de y a la 2, coloco su valor, que es menos 1. Entonces veamos cómo nos da. Aquí multiplico menos 4 por menos 1, más 4. Sí, voy a poner el igual, que se me fue por alto. Y me queda 9 más 4, y 9 más 4 es 13. Miren, llegamos exactamente a lo mismo, solo que en la segunda parte lo hice de la forma larga, ¿sí? Entonces, cuando son multiplicaciones de conjugados, yo me puedo ahorrar todos esos pasos y aplicar la propiedad, y ya vieron, hemos comprobado que vamos a tener el mismo resultado. Voy a hacer otros dos ejemplos para que tengamos más. Voy a seguir copiando esto, que nos va a servir. Vamos a poner ejemplo número 2. Y vamos a ver. 3. No, 3 no, ya usamos 3. 9 menos 4i por 9 más 4i. Muy bien, entonces vamos a hacerlo utilizando la propiedad, porque es lo que quiero que aprendamos a dominar. Entonces yo sé que mi parte real es 9, y entonces mi parte real es a, 9 es igual a en este caso, y b va a ser el número que está a la par de la parte imaginaria, o sea, 4. ¿Sí? Ay, perdón, es b. Entonces, aplicando propiedad, repito,
estoy multiplicando conjugados, aplicando propiedad. El resultado de esta multiplicación debería de ser a al cuadrado. Entonces yo coloco a, que es 9 al cuadrado, más b al cuadrado. ¿Y quién es b? B es 4. 4 al cuadrado. Entonces observemos, tenemos 9 al cuadrado son 81, más 4 al cuadrado, que son 16. Entonces esta multiplicación de conjugados es igual a 97. Esa sería nuestra respuesta. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo número 3. Vamos a cambiarle un poquito aquí. Bueno, vamos a poner aquí 6 más 10 por 6 menos 10. Entonces de nuevo, sé que mi parte real es A, en este caso A es 6. Y el numerito que acompaña a la parte imaginaria es B. Entonces aquí 10 es B. Entonces aplicando la regla, ¿sí? De nuevo la regla. Esto es igual a, esta multiplicación debe ser igual a al cuadrado, en este caso es 6. 6 al cuadrado más b al cuadrado, que en este caso es 10. 10 al cuadrado. Entonces esto es igual a 36 más 100. Y esto es igual a 136. Muy bien. Y ahí está. Entonces, para ir concluyendo, voy a hacer un último ejemplo, un ejemplo número 4, usando algún otro signo por si alguien tiene curiosidad. Se hace exactamente de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos menos 7 más, vamos a ver un número aquí, pongamos, lo que queremos usar, 6, sí, pero aquí usamos 6. Vamos a poner 11 menos 7 más 11i por su conjugado, que es menos 7. Acuérdense que el signo que cambia es el del seno. Menos 7 menos 11. Miren, es su conjugado porque tengo menos 7, 11i y con signo más aquí y con signo menos aquí. Entonces estamos hablando siempre de conjugados. Entonces ahora, ¿quién va a ser A? A va a ser menos 7 porque menos 7 es la parte real. Y B es la parte imaginaria que es 11. B es 11. Entonces, aplicando la regla, la multiplicación tiene que ser igual a cuadrado. En este caso sería a es menos 7. Menos 7 al cuadrado más b al cuadrado, que es 11. Entonces sería más 11 al cuadrado. Entonces aquí mucho cuidado con las reglas de los signos, de los exponentes. Base en 7 al cuadrado son 49. Y me queda positivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que base negativa elevado a un exponente par es siempre positivo. Entonces, menos 7 al cuadrado son 49 más 11 al cuadrado que son 121. Y si hacemos esta suma, esto nos da 170. 170 sería la respuesta a esta multiplicación de conjugados. Entonces, este es el tema de hoy que necesito que dominemos bastante bien para poder pasar ya al tema de la división de números complejos. Entonces aquí tienen varios ejemplos para que puedan practicar. Entonces ahí estamos.